Buenas noches, queridos hermanos. Qué privilegio que me ha dado el Señor de poder compartir una vez más con ustedes una porción de la palabra de Dios para que estemos meditando en esta semana. Y vamos a ocupar unos minutos en esta noche y lo vamos a hacer con unos pasajes de las Escrituras que van a estar asociados al obrar de la Iglesia en el tiempo que nos toca vivir, el comportamiento que debe de asumir el cristiano en la situación en la que nos encontramos. Sin duda está atravesando hoy el pueblo de Dios lo que es el último tramo del periodo de la gracia, el último tramo de la iglesia en este mundo. Y sin duda hay muchos que cuando se habla de los últimos tiempos dicen, otra vez hablando de lo mismo, y fíjense, hace 2000 años casi fue anunciado eso y todavía lo repiten. Tristemente, quien no tiene fe no encuentra a Dios, porque sin fe es imposible agradarle a Dios, dice la palabra de nuestro Señor. Domingos atrás comentábamos respecto del capítulo 3, versículo 9 de 2 de Pedro. Dice: el Señor no retarda su promesa según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, que si todavía no se ha cumplido el tiempo establecido por Dios, es por la paciencia que Él tiene y la misericordia para que todos aquellos que han de creer en Él lleguen a quebrantarse sus pies, a arrodillarse, a pedir perdón y formar parte de su pueblo. Entre tanto, aquí estamos, y pensaba en un pasaje también que es el libro de Mateo, en el capítulo 24, cuando habla acerca de los tiempos de fin, momento en que ya la iglesia no ha de estar, pero fíjense este detalle, las señales que se mencionan relacionadas a ese periodo, hoy las estamos viviendo. Y si hoy estamos viviendo como iglesia, esas señales de los tiempos del fin, entonces quiere decir que ya falta poco para que la iglesia sea quitada. Vamos a Mateo, al capítulo 24, y veamos lo que dice el versículo 6 y 7, conocidos versículos, pero dice: y oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares. Y avanza así el pasaje indicando señales de los tiempos del fin. Y hermanos, hay que conocer las estaciones del año, dice también la palabra. Vamos más adelante en la Escritura sobre el mismo capítulo y dice el versículo 32, de la higuera, aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Hermanos, ¿cuál es el rol que debemos de asumir como iglesia en este contexto? Momentos previos a las puertas del fin de los tiempos. Sabemos que lo que ha de suceder luego que sea quitada la iglesia a los ojos de este mundo no va a ser lo mejor, porque Dios va a obrar con toda la justicia, cumpliendo con lo que estableció para aquel que desobedece, para aquel que dio en contra del pueblo de Dios, del que dio en contra del pueblo escogido de Dios. Cuando vamos al libro de Joel, en el capítulo 3, en el versículo 10, dice: forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, y diga el débil, fuerte soy. Hagan armas de sus herramientas de trabajo, no sean débiles, convénzase que es fuerte. Y no se lo dice a usted, ni me lo dice a mí como iglesia. Porque el capítulo 3 del libro de Joel parece ese versículo muy bonito, tomado así, aislado y fuera de contexto, casi que le diría aplicable a la iglesia, pero permítame, hermano, decirle que el capítulo 3 del libro de Joel se está mencionando lo que ha de suceder para la batalla y lo que ha de pasar preparándose para la batalla del Armagedón.
Es decir, que aquel que tiene que alistarse para la batalla no es la iglesia, sino que es aquel que cuando tuvo tiempo de obedecer y de quebrantarse ante los pies del Señor, no lo hizo, que dio en contra del pueblo de Dios y le toca estar presente atravesando un momento muy duro, y es el de aquella batalla. Fíjense que le dice que de las herramientas de trabajo hagan armas, que no les va a servir de nada porque el que va a estar en el ejército opuesto es el Señor. Pero Isaías, en el capítulo 2, mencionando lo que es de ser el reino de Dios a diferencia de lo que hoy se vive, dice todo lo contrario, que de las armas hagan herramientas de trabajo. Dice, juzgará entre las naciones y reprenderá muchos, versículo 4, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No se alzará espada nación contra nación, no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Es que el reinado de Dios no busca la guerra, es que el reinado de Dios da seguridad. ¿Y para qué esperar a aquel momento cuando en nuestras vidas Cristo es el que puede reinar? Digo, demos lugar a Dios en nuestras vidas para que reine y le digamos a este mundo que aproveche la oportunidad hoy, en el periodo de la gracia, para que Cristo reine, para que Dios reine en su vida. Y nosotros estamos llamados a anunciar la palabra de Dios, estamos llamados a decir lo que el Señor tiene preparado para nuestras vidas en el hoy y lo que ha de suceder con aquellos que no han de creer. Pero ¿cómo estoy preparado para poder anunciar? Y dice que en el tiempo del profeta Isaías, Dios habla a Ezequiel y le dice, ordena tu casa. Ordena tu casa. Y si nos detenemos a pensar qué lleva a ordenar, toma tiempo, decisión, categorización con criterio, limpieza, desprendimiento. Eso es limpiar una casa, pero también limpiar una vida. Toma tiempo, decisión, desprendimiento. Y es lo que quiere Dios que hagamos. Dice también en Isaías, en capítulo 1, versículo 16, lavaos y limpiaos. Versículo 18, vengan luego y estemos a cuenta. Ordenemos nuestra vida para que de este modo podamos comunicar con claridad lo que el Señor tiene preparado para las personas. Queremos dar un mensaje a este mundo, queremos poner un texto en el celular de una persona a través de un mensaje. Bueno, que ese texto vaya acompañado con una vida que avale lo que estoy diciendo. Pero si, como dice el capítulo 14 de 1 Corintios, mi instrumento no diere un sonido cierto, las personas no se van a preparar para la batalla. Capítulo 14, versículo 8 de 1 Corintios, si la trompeta no diere sonido cierto, ¿quién se preparará para la batalla? En las Escrituras se habla de la figura de la atalaya. La atalaya era tanto la torre puesta en determinada altura para poder vigilar ante cualquier inminente ataque, como también el atalaya era la persona que estaba puesta en ese lugar específico para anunciar un problema. Y el libro de Ezequiel en el capítulo 33 habla de los deberes del atalaya. El atalaya tenía la obligación de hacer sonar la trompeta cuando veía venir la espada. Y dicen las Escrituras que si al ver venir la espada el atalaya hacía sonar la trompeta y el pueblo desoía y el pueblo desobedecía, la sangre de aquel pueblo no iba a ser demandada de mano del atalaya porque él hizo su trabajo. Ahora, por el contrario, si cuando veía venir la espada del atalaya no hacía sonar la trompeta, la sangre del pueblo iba a ser demandada al atalaya.
Y queridos hermanos, en diferentes aspectos de nuestra vida, a todos nos toca ser atalaya. Hay quienes son atalaya dentro de la iglesia. Hay quienes son atalayas en una familia. Y en determinados aspectos de nuestra vida nos toca cumplir con ese rol de anunciar, de advertir. A este mundo nos toca anunciarles, hacer sonar la trompeta de cuál es el plan de Dios, de qué es lo que quiere Dios, que nos acerquemos a Él, que busquen a Cristo. Ese es el sonar de nuestra trompeta. Y cuando hablamos de los deberes de la atalaya y cuando vemos puesto una atalaya en acción, me gusta encontrar ejemplos que nos permitan entender o poderle dar forma a ello. Y dice que en el capítulo 9 del libro de Segunda Reyes encontramos una atalaya puesta en una torre en Jezreel, que era una ciudad fortificada del pueblo de Israel, en donde uno de los reyes de Israel, hijo de Acab, Joram, estaba herido consecuencia de una guerra y estaba ahí refugiado. Y había una atalaya puesto a la entrada, en la torre de aquella ciudad fortificada. Y estaba dentro de la ciudad el rey herido. Y dice que el atalaya ve venir una tropa y advierte, dice, veo venir una tropa. Y el rey le dice, bueno, envía un jinete y consulta si hay paz. Y así hace la atalaya, envía un jinete y el jinete llega hacia aquella tropa dirigida por Jehú y dice el jinete, ¿hay paz? Y Jehú le dice, ¿qué tienes tú que ver con la paz? ¿Qué tienes tú que ver con la paz si el rey que hoy gobierna sobre Israel lo hace fornicar, lo hace ir en pos de ídolos? Su familia ha hecho matar a los sacerdotes de Dios. ¿Qué tienes tú que ver con la paz? Y dice que aquel jinete se queda con Jehú y con aquella tropa. De nuevo el atalaya mira y dice, el jinete que enviamos no regresa y se quedó con aquella tropa. Envía nuevamente a otro jinete con el mismo mensaje. Y ante la misma pregunta, la misma respuesta. ¿Qué tienes tú que ver con la paz? Y el jinete se queda. Vuelve a ver esto, la atalaya de lo alto y dice, se quedó el segundo jinete. Y el que viene, al parecer, es Jehú. Y viene impetuosamente. Entonces ahí el rey dice, manda a preparar mi carro, porque voy a ir a su encuentro. Fíjense en este pasaje, en las Escrituras, esto es el capítulo 9 de Segunda Reyes, encontramos acá algunas características interesantes a valorar de la atalaya. Y son, 1. Advierte el problema con tiempo. Anuncia claramente la situación, ve una tropa, y lo dice con tanto tiempo de anticipación, que llega a mandar 2 jinetes, y llega a mandar a preparar el carro del rey, como una tercera opción cuando ve que aquello no resulta. Ve el problema con tiempo. No toma una actitud pasiva. ¿Qué quiero decir con esto? Podría haber dicho, hice sonar mi trompeta, anuncié que venía una tropa. Ya están advertidos. Ahora, no solamente que anunció que venía la tropa, sino que sigue atento a lo que sucede, consecuencias de sus acciones. Es decir, mandó el jinete, no tuvo buena respuesta, mandó a otro, no tuvo buena respuesta. Se acerca a Jehú y dice, el que veo, al parecer, es Jehú que viene. Entonces también hay discernimiento. Ve venir el problema con tiempo. No toma una actitud pasiva y tiene discernimiento. Características que tenemos que tener como atalayas en la iglesia, en mi casa y con relación a este mundo. No esperemos que una persona esté postrada en una cama para predicarle el Evangelio. Comuniquémosle el plan de Dios desde siempre, para que pueda dar lo mejor de su vida también para la gloria de Dios.
No esperemos un momento específico para anunciar el plan de Dios. Advirtamos con tiempo, porque no conocemos cuándo el Señor nos ha de llamar, ni a nosotros, ni cuándo va a pedir rendir cuenta a una persona que no se quebrantó a los pies de Dios. Debemos con misericordia pensar en lo que atraviesa el mundo sin Dios y de este modo poder con mi instrumento afinado dar un sonido cierto y decir: Dios te ama, Dios tiene un plan para tu vida, Dios no quiere esto que estás viviendo, Dios quiere ordenar tu vida, quiere limpiar tu casa. En tiempos de Hitler, Alemania se convirtió en un estado totalitario, lo que se le llegó a llamar el Tercer Reich. Y en ese modelo de gobierno, el Estado se inmiscuía en muchos aspectos, inclusive en la vida de las personas. Digo más, hasta en la religión y en la iglesia. Quiso hacerlo, y un pastor, Dietrich Bonhoeffer, no consintió con ello. Y dijo que él no iba a consentir con que el Estado tomara esa actitud. Para la Iglesia es inviable que el Estado le dicte lo que debe decir o no decir, dijo este hombre. La Iglesia representa la voz de Dios en el mundo, y si el Estado se aparta del camino de Dios, es responsabilidad de la Iglesia levantar la mano y decir algo, no callar. Bonhoeffer muere en el año 45, ahorcado con cuerdas de piano, sostenido por un gancho de carnicero. Dio su vida por hacer sonar la trompeta, por anunciarla claramente y por no consentir con aquello que iba en contra del plan, del propósito de Dios, de la voluntad de Dios. Y queridos hermanos, no estamos en ese tiempo nosotros ni bajo ese gobierno, pero en lo que nos toca vivir debemos de tomar una actitud no pasiva. No debemos ser el perrito del taxi moviendo la cabeza y no dando una señal cierta de sí o no. La Iglesia tiene que tener una voz clara, porque Dios va a demandar que nosotros hayamos anunciado claramente cuál es su plan, cuál es su propósito. El cristiano que se esconde, que quiere pasar desapercibido, no honra a Dios. El silencio ante el mal es el mismo mal. No decir nada ya es haber dicho algo, y no hacer nada ya es haber hecho algo. Dice en el libro de Mateo, en el capítulo 5, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. No van a encender luces y la van a esconder. Dios no va a encender luces y la va a esconder. No quiere que te escondas, no quiere que yo me esconda. No quiso que Bonhoeffer se esconda. Y no consintió. Y dijo claramente lo que tenía que decir. Y vuelvo al versículo de 1 Corintios capítulo 14. Si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Y este es el pensamiento y esta es la meditación que quiero transmitir en esta hora y que pensemos en esta semana, hermanos. ¿Cómo estoy preparado para anunciar el plan de Dios? ¿Cómo estoy preparado para anunciar el plan de salvación y de amor que Dios tiene para este mundo? Así como llegó mi vida, poderlo comunicar a otros. ¿Cómo estoy parado como atalaya? Atento, avisando con tiempo, no tomando una actitud pasiva y actuando con discernimiento, con amor al prójimo, para poderlos cuidar, para poderlos ayudar y para poderles dar el remedio necesario ante el problema que hoy en día vivimos como sociedad. Doy gracias a Dios por haber podido estar en esta hora con ustedes, llegar a sus hogares y compartir una porción de su palabra. Ha sido un privilegio para mí y quisiera que nos quedemos meditando en ello como iglesia, con el rol que nos toca, con el privilegio que tenemos de poder anunciar su palabra. Amén.